respecto a lo que se trató ayer en la semanal y algo que había dicho el presidente, que está esperando los resultados de las evaluaciones de la tormenta, de todo lo que pasó con la tormenta, para entonces tomar en cuenta la posibilidad de hacer una solicitud de emergencia, una declaratoria de emergencia, que es una declaratoria que se pide ante el Congreso, declaratoria de estado de emergencia, que es algo que se solicita al Congreso Nacional. A mí me chocó de una forma dura que se esté pidiendo una declaratoria de emergencia por lo que ha pasado con Melissa. Y yo digo, pero declaratoria de emergencia, porque me parece como exagerado. A partir de que los efectos de Melissa, si bien es cierto que provocaron daños, no son lo suficientes, entiendo yo, como para que esos daños tengan que ver con una declaratoria de emergencia, porque la declaratoria de emergencia se pide para cosas catastróficas. Y es bueno que la gente sepa que un estado de emergencia, hay 3 estados de excepción, que está el estado de emergencia, estado de conmoción interna y el estado de defensa. El estado de defensa es cuando la soberanía de la patria está en peligro. Correcto. La conmoción interna es cuando hay una grave perturbación del orden público. Ninguna de esas dos la tenemos. Y un estado de emergencia es cuando se amenaza gravemente e inminentemente el orden económico, social y medioambiental. Tampoco tenemos ninguna de esas 3 características. O sea que no hay, a mi modo de ver, por estar equivocado, no hay una inminencia para una declaratoria de emergencia. Y es bueno que el gobierno sepa que no se puede rejugar con esa decisión. Yo creo que en algún momento las autoridades del país, las autoridades políticas tendrán que abocarse a buscar otro concepto que ponga en medio de una declaratoria de emergencia y lo que puede hacer el Ejecutivo de manera efectiva. Por ejemplo, se me ocurre que tiene que haber en el país algo que se llame, mediante ley, declaratoria de urgencia económica. Una declaratoria de urgencia económica es para precisamente cosas como la que han pasado de ocurrir con Melissa. ¿Qué ha pasado con Melissa? Bueno, que por ejemplo se han dañado, según los datos de agricultura, unos 2.847 quintales de café y unos 40.000 tareas de arroz. Eso representa una inversión de los 1.300 millones de pesos que el Estado tendría, que el gobierno tendría que buscar para subsanar, para tratar de reparar esos daños. Pero si nos vamos al ámbito de lo que es obras públicas, también ha habido daños cuantiosos. Pero en términos generales no es verdad que sobrepasan los 10.000 millones de pesos, oro dominicano. Consecuentemente, declarar un estado de emergencia nacional, con lo que eso implica para ese tipo de inversiones, lo único que hace es ponernos a ver qué tan pequeño es el estado en que vivimos, qué tan pequeño es el gobierno y qué tan pocas son sus finanzas, porque el gobierno puede buscar, reduciendo de otras arcas, esos 10.000 millones, suponiendo que lleguen a 10.000 millones lo que haya que invertir. Pero también es importante que la clase política tenga conciencia de que es necesario, repito, buscar otra figura que no nos lleve a una declaratoria de emergencia o una declaratoria de uno de los estados de excepción. ¿Por qué? Porque con la declaratoria de uno de los 3 estados de excepción estamos obligados a que se supriman algunos derechos. Aunque no se utilicen, se suprimen algunos derechos fundamentales y algunos derechos humanos. Entonces no podemos irnos tan lejos para una decisión como esa. Pero es importante que la clase política también aprenda a orientar a la gente respecto de por qué se necesitan esos recursos en una declaratoria de emergencia. Porque ellos dicen, por ejemplo, no, el gobierno quiere una declaratoria de emergencia para utilizar los recursos como le dé la gana, utilizar a diestra y siniestra y utilizarlo para otra cosa. Pero es importante que la gente sepa que no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué? Porque la ley prevé todas esas cosas.
Si nos vamos al artículo 266 de la Constitución, en su punto 4 establece de manera prístina, de manera clara, que los estados de excepción no eximen del cumplimiento de la ley y sus responsabilidades a ningún órgano y a ningún servidor público. Es decir, que el hecho de que mañana se haga una declaratoria de emergencia no significa que esos 1.500 millones que se necesitan para la agricultura se van a hacer un tipo de negocio y vamos a beneficiar a una persona determinada. Que los 3.000 que se necesitan para obras públicas, vamos a darle esos 3.000 millones a 3 contratistas que son amigos nuestros. No. Las emergencias son precisamente como su nombre lo indica, para una emergencia. Pero una emergencia no está exenta de los procedimientos que hay que llevar, solo que se hace con mucho más rapidez y digamos con cierta antelación. O sea, se necesita de emergencia 4.000 quintales de arroz. Ok, búscalo donde hay. Pero de repente, en la medida en que se busca esos quintales de arroz donde hay que ir haciendo los procedimientos que manda la ley, que tiene que ver con el precio, tiene que ver con todo, para que se haga en buena lid. Y digo esto porque cuando se quiere corromper, cuando se quiere hacer todas las diabluras, se hace al margen de que se haya hecho una declaratoria de emergencia o no. Y eso está en nuestro país mucho más que probado. Muchos de los grandes robos al erario, muchos de nuestros grandes actos de corrupción que implican miles de millones, se han hecho cumpliendo la mayoría de los ítems, de los puntos que establece las leyes. ¿Cuándo se viola? Bueno, cuando entra la conflagración entre 2 o 3 o más, cuando entra la asociación de malhechores, que es que en una institución yo puedo esto y en aquella esto y en aquella tal cosa. Entonces esos 3 elementos que se complotaron, que conformaron esa asociación de malhechores, permitieron que pase algo de manera ilícita. O sea que una declaratoria de emergencia, repito, para mí, yo no creo que sea necesaria en estos momentos, porque la magnitud del caudal económico que hay que buscar no hace que sea a través de una declaratoria de emergencia. Un país para 10.000 millones de pesos dominicanos, una declaratoria de emergencia. Imposible. Se pueden coger esos 10.000 millones, por ejemplo, de lo que hemos ganado con la producción de oro, que debido al precio elevadísimo que está a nivel mundial, hemos tenido por encima de lo que se presupuestaba obtener casi unos 350 millones de pesos, de dólares. Sí, casi 300, si usted multiplica esos 350 millones de dólares por peso, ahí podríamos cogerlo. Pero además hay que ser cónsonos. Cuando vemos que un gobierno saca 2.000 pesos para dárselo, mira, para que construya eso polideportivo, en un momento de crisis no hay emergencia. Cuando vemos que un gobierno es capaz de sacar 4.000 millones de pesos para los ayuntamientos, para que avancen sus obras, significa que no hay una emergencia. O significa que se puede barajar de nuevo y decir, no, eso que íbamos a dedicar a tal cosa, a la construcción, a la reparación de polideportivos, no, ya no va. ¿Por qué? Porque tenemos una emergencia. Esos 2.000 pesos los necesitamos en esta emergencia. Eso que teníamos para los ayuntamientos, para reparar calles, ya no va ahora. ¿Por qué? Porque tenemos algo que es una emergencia. Entonces eso le dará sentido a que la gente entienda que es una emergencia, pero tú no puedes hacer una declaración de emergencia, por un lado, y a la vez anunciando al país la erogación de fondos para muchas cosas que, si bien es cierto, son importantes, frente a esta situación de emergencia, no tienen sentido. Eso tiene que cambiar y hay que darle mucho más fuerza, más rigor a una declaratoria de emergencia, a unos de los estados de excepción, que ya dijimos que son 3. ¿Por qué? Porque eso es sagrado. Eso es como la última ratio. Eso es lo último que deberíamos tocar. Eso está ahí para algo extremadamente real. ¿Entiende? Cuando hay una declaratoria de conmoción nacional, conmoción interna, tiene que ser para algo que está afectando el orden público.
Llegó un momento en que teníamos el tema haitiano tan arraigado que yo llegué a pensar que habrá una declaración de conmoción interna o un estado de defensa que implica su aplicación cuando la soberanía está en peligro. Pero no tuvimos que llegar ahí. ¿Por qué? Porque son excepcionales. Y lo que es excepcional debemos seguir manteniéndolo como excepcional. No podemos por cualquier cosa, una declaratoria de emergencia. Lo digo porque es la segunda vez en el año que veo declaratoria de emergencia para cosas que no son de emergencia. Lo que se hizo para el asunto de la CDEE, para mí no tenía sentido una declaratoria de emergencia. No lo tenía, porque se pueden erogar y buscar esos fondos de otro caudal. Y ahora tenemos esta. Entonces no podemos ser ligeros con esta declaratoria. Sé que a mucha gente no le va a agradar esto que he dicho, pero es lo que pienso. Y voy a morir diciendo lo que pienso.